ecomedios.com. Síguenos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lunes otra vez aquí en Ecomedios, como todos los lunes de 20 a 22, en este lunes maravilloso, realmente maravilloso, más de la mitad del país contenta, pintada de azul y amarillo, por lo que fue el gran triunfo de Boca Juniors ayer ante un equipo, la verdad, pobre River, ¿no? Pobre River, totalmente triste, desolado. El equipo de Marcelo Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Werner? Buenas noches. Insoportable el programa de hoy. Insoportable. Va a ser un suplicio No. estar al lado de un hincha de Boca en estas horas aciagas para la República Argentina. No. Me la voy a tener que bancar porque es Es- así. El fútbol, lamentablemente, se pierde, nos tocó perder. Realmente, Y nos hicieron un precio, Sí. nos hicieron un precio Sin dudas, ¿eh? de novela, porque podría haber sido. No trágico. fue la mejor tarde de Milton Jiménez, sino era para por eso. meterle 4. Por eso, realmente llega un momento que uno termina diciendo, bueno, 2-0, listo. Pasemos a otro capítulo. y Aparte nos fue olvidamos. todo, ¿no? Fue Boca clasificó para la Copa Libertadores, complicó la situación de River en esa misma clasificación. No creo que para los playoffs, no creo. Ahora estaba todavía empatando Riestra con... Sí, hay una serie de resultados que partido. ya realmente a el 95% de los hinchas de River no le interesa. El año ya está terminado. ¿Tanto? Sí, ya está. No, pero Listo, falta... pasemos al Primero falta 2016. clasificarse a la Copa y Nah, segundo eso- falta los playoffs. El de año ya está hecho, ahora lo que venga. ¿Pueden salir campeones es todavía? llama. Sí, dale, sí, perfecto, dale. Buenísimo. ¿No escuchaste a Juan Ferrentero que dijo veo eso a ayer? Veo a River ganando 4 cruces directos en las próximas 2 semanas. Ayer Absolutamente. habló Juan Quintero y dijo, después si salimos campeones no nos vengan a criticar, dijo. Bueno. Me parece que estaba un poco Lo enojado con la adoro situación. a Juanfer, pero bueno, tiene que hacer un gol en algún momento. ¿Algo para decir de Muñeco Gallardo antes de que nos metamos en la política y en la economía? No, de la estatua la tiene muy bien ganada, pero la estatua es por algo que sucedió hace 7 años. ¿Estamos de acuerdo, 2018. ¿no? 2018, diciembre de 2018, la final de Madrid, estatua absolutamente ganada, perfecto. Ahora hay que seguir construyendo la historia. Si O no, sea, vos sos de lo que vivimos el decís, recuerdo. no podés vivir de la estatua. No se puede vivir la estatua, sin dudas. Pero bueno, Eso va para él y se va para supone todo, que el año que viene para todo el hay resto otra de los que oportunidad. están todavía de la época Sí, Madrid. a todo el resto Enzo de Pérez, Madrid Armani. hay que despedirlos con un aplauso gigantesco, una bandera y gracias por todo y adiós. Renovación. Pero no sé si va a pasar. Pero bueno, esto es lo que pienso yo. Renovación pura. Sí, así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre ese deporte ingrato. O sea, unilateralmente estás pidiendo la salida de Gallardo. No, yo no dije eso de ninguna O manera. sea, básicamente, ¿De dónde está sacaste eso? Está diciendo ya está, Pero se terminó. La última gracias por la todo. última vez que un técnico se fue de un superclásico fue este año, 2025. Gago se fue un día después de perder con nosotros. Eso no va a pasar con nosotros, así que. No, eso está tranquilidad, claro. tranquilidad. No, si aparte se renovó el contrato Absolutamente. a mitad de la semana pasada. Absolutamente. El nuevo presidente Di Carlo. Exactamente, sí, señor. Bueno, hacemos un pequeño picadito antes de presentarnos. Dale. Hoy estuvo Diego Santilli con un par de gobernadores. Va a estar esta semana con otros, va a estar con Gustavo Sanz. Hoy tenía reunión con Orrego y con Martín Giorgiola. Empieza la función de Santilli como ministro del Interior. Todavía no juró, jura mañana. ¿Sí? O sea que son reuniones informales, por así Sí. decirlo, pero bueno, falta solamente la jura. Ujú. Ya está en funciones Manuel Adorni como jefe de gabinete y parece que iba a cambiar un poco la modalidad en cuanto a la comunicación interna del gobierno. Después se los cuento con más detalles. Reapareció Alberto Fernández, Sí. ¿no? Que la verdad es que se ha devaluado tanto la palabra del expresidente que como que no tiene gran impacto. No tiene, absolutamente. ¿no? Por lo menos en términos políticos, no. En términos de tener que responder sobre algunas polémicas durante su mandato, sí, porque bueno, hay que escuchar qué tenía para decir él,
pero realmente sobre su mandato no se habla. No. No hay nadie que lo pueda defender, ni siquiera él probablemente. No, y aparte también él salió en defensa de sus cuestiones personales, de su relación con Fabiola y la denuncia y la causa que tiene abierta en la que está imputado por violencia de género. Así que, pero bueno, apareció, habló de Kicillof, habló de Cristina, y hizo ahí una suerte de comparación entre lo que fue su mandato o la relación conflictiva que tuvo con los Kirchner él y la que está teniendo en este momento Kicillof. Tenemos una nueva CGT, ¿no? Sí, señor. Un nuevo triunvirato de la CGT que se ¿Hace definió cuánto que a no fines tiene, de la semana pasada. ¿Hace cuánto que no tiene un solo secretario general la CGT? Y desde el gobierno de ¿De Macri Cristina. puede ser? Ah, de Cristina. Sí. No, en el gobierno de Macri se inauguró el triunvirato. Claro, ahí está. Gobierno de Cristina, que estaba Hugo Moyano, Sí, exacto. ¿no? A partir de ahí viene el triunvirato, la época del macrismo, y ahora sigue un triunvirato con uno de los secretarios generales que entró en reemplazo de Pablo Moyano, que es Octavio Argüello, hombre de camioneros, y otros 2 dirigentes más. También vamos a contar quiénes son y qué influencia tienen dentro de ese armado. Y creo que así como a grandes rasgos te diría que en el plano político más o menos va a andar por ahí. Hay una discusión importante en el peronismo sobre lo que es la conducción del PJ bonaerense. También vamos a charlar un poquito de eso con alguno de nuestros entrevistados en el día de hoy. Y no mucho más. Y después, bueno, Creo. de economía, tenemos ahora en este momento, igual les recomiendo que se queden con nosotros, por supuesto, no es esto un desincentivo para para escucharnos, pero está hablando el ministro de Economía y me parece que va a ser importante escuchar después lo que tenga para decir más adelante por 2 cuestiones. Hay 2 cosas que se vienen hablando con mucha insistencia. Una, en el fin de semana trascendió que el viernes pasado, en ocasión del viaje de Milei a Estados Unidos, Caputo se reunió con inversores en Nueva York y les habría anticipado que se viene un cambio en el esquema económico. Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a contar qué pasó, qué no pasó, y a la espera de la palabra del ministro. Y segundo, vamos a contar esta historia secreta, y digo secreta porque realmente está rodeada de un secretismo precisamente absoluto y de cierta opacidad, que es esta cuestión de si la Argentina está usando el swap o no con los Estados Unidos ya, y está endeudándose con los Estados Unidos para pagarle el FMI, para darle salida a los pesos de Besen que tanto hemos hablado y demás. Pero bueno. Habló también Emanuel Álvarez Agis y generó un revuelo Sí, eso es importante. interesante. Volvió el Milei que pone apodos a la gente. Que se había interrumpido, ¿te acordás? ¿Viste? Lo que es ganar las elecciones, ¿no? Claro, se abre como una nueva... Le habían recomendado que no putee tanto y demás. Bueno, hoy salió con Emanuel Álvarez el Gil, a Álvarez Agis. Después vamos a encontrar por qué, porque bueno, hay una cuestión de fondo ahí de discusión, y Álvarez Chorro. Eso no rima, pero no importa. Volvió el Milei contra los mandriles. Bueno, y después me contás si siguen las bandas o no siguen las bandas y todo eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, a ver, antes de presentarnos, hacemos una mención. La semana pasada, primero agradecerle a nuestro productor general, el productor ejecutivo, Javier Pensic, que la semana pasada se encargó de armar la comida de fin de año a tiempo. Una gran comida. ¿No? Una gran comida. Porque después se empieza a cargar la agenda, sí. Y tuvimos ahí con el equipo de la radio de lunes otra vez en Villegas Restó, ahí en Alicia Morales, justo 1050, en Puerto Madero, comiendo muy bien, la verdad que la pasamos súper bien, muy buena atención. ¿Usted comió bien? Absolutamente. A punto, no me acuerdo si pidió a punto, no, muy cocido la que Yo pidió la carne. Yo pido siempre cocido la carne y 10 puntos. Bueno, sin duda. Hubo de todo, hubo empanadas, hay un bife de chorizo, muy ricos postres, así que bueno, Bien agradecemos regado. a la gente de Villegas Restó que nos recibió ahí. Sí, vino, acá me dice Julta, acá me dice también. Está bien. Menos nuestro productor que no tomó, aclaremos eso. Sí, señor. Agua mineral sin gas. Agua mineral, ensaladita. Sí. Este es todo lo sano que se puede ser, Un hombre medio. Javier. Nosotros todo lo contrario de lo sano que puede ser Javier. Pero bueno. Para compensar. Pero no, la pasamos muy, muy linda la despedida de año, así que agradecimiento especial para la gente de Villegas Restó. Ahora sí, arrancamos. Dale. Lunes otra vez. Auspician Lunes otra vez. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo.
Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Inscríbete en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Villegas cumple 15 años. Celebralo con un menú especial que homenajea a la cocina argentina. @VillegasRestó. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Villegas celebra 15 años con un menú aniversario único. Viví la mejor cocina argentina en Puerto Madero. @Villegas Restó. Bueno, seguimos aquí en lunes otra vez y ahora, Marian, vamos a tener nuestro primer entrevistado. Se trata del intendente de Exaltación de la Cruz, quien fue, es mejor dicho, diputado provincial electo, fue primer candidato a diputado provincial de Fuerza Patria por la segunda sección electoral y fue uno de los grandes ganadores de esa elección del 7 de septiembre en una sección donde no se esperaba que ganara el peronismo y terminó ganando y terminó formando parte, así como decimos que hubo una ola violeta el 26 de octubre, hubo una ola azul claramente el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, así que charlamos con él. Diego, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boedner te saludan aquí en Ecomedios. Hola Joaquín, hola Mariana, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a ver, hablábamos de esa elección del 7 de septiembre y después cambió todo, ¿no? Con el 26 de octubre. ¿En qué situación ves ahora el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Crees que ese golpe del 26 de octubre anuló lo hecho el 7 de septiembre o no? No, en principio yo sinceramente describo la elección del 7 de septiembre y la diferencio, la del 26 de octubre, son dos elecciones muy distintas. La del 7 de septiembre, por lo que se eligió de la manera que se conformaron las listas, por la cercanía de los intendentes, del gobernador, porque realmente se demuestra con gestión, acción, que el vecino y la vecina, ya sea la exaltacrucense, la gente de la segunda sección electoral, el bonaerense, lo ve, lo nota, ve materializado lo que nosotros trabajamos, y de repente el 26 de octubre la gente es como que eligió otra cosa, ¿no? Esto con el diario del lunes decimos, si bien la gente el 7 de septiembre puso por delante de todo el Estado presente, el trabajo, obviamente, de los responsables de los distintos estamentos del gobierno, la gente como que dijo, bueno, tenemos 2 años más, el presidente va a seguir adelante, no queremos que estalle el país, no queremos un dólar totalmente desbocado, inestabilidad, una inflación más alta, la gente votó con miedo, entonces... Y a esto agregarle que se votaron con 2 metodologías muy distintas, ¿no? En el 7 de septiembre votamos con la boleta con la cual todos estamos familiarizados, no solamente para hacer la campaña, sino con la cual el elector está familiarizado, y el 26 de octubre votaste con una lista que no la conocía, mucha gente se encontró con este listado el mismo día de la elección en la mesa donde tuvo que ir a votar, ¿no? Así que yo creo que, lo vengo diciendo desde hace unas semanas, que son 2 elecciones muy distintas y que es muy difícil de comparar y de analizar un resultado y otro. Yo creo que la gente, bueno, a esto no me quiero ir muy por las nubes, pero nosotros tenemos análisis hechos que en muchas mesas de Exaltación de la Cruz, ¿sí? Tomamos como testigo algunas de ellas, y de 220 votantes, 131 votantes repitieron, digamos, fueron a votar tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre, y la diferencia entre 220 y estos 130 fue a votar en una elección y no en la otra. Hasta esa cuestión pasó, ¿no? Que la gente es como que fue a elegir una cosa y otra dependiendo de qué era lo que se votaba. Ahora, Diego, al momento de la elección del 7 de septiembre hubo claramente una unidad forzada, pero unidad al fin, de negociación, de múltiples negociaciones muy complejas. Al 26 de octubre se llegó con una negociación de igual manera, pero con un resultado en cuanto a la presentación de la lista y los exponentes y la campaña en sí, bastante inferior a lo que fue el 7 de septiembre. Y ahora empezó otra vez a sumar capítulos la interna peronista.
le cuesta mucho al peronismo salir de esa dinámica de la interna permanente. Y eso, en definitiva, me da la sensación de que termina cansando al electorado. ¿Vos cómo lo ves? No, primero déjame, digamos, corregirte, pero con buena onda. A ver, en octubre no hubo ningún tipo de negociación. A ver, nosotros nos despertamos y la lista estaba conformada, estaba de alguna manera publicada, anunciada, dada a conocer, y yo voy a hablar por muchos de mis compañeros intendentes, que realmente de repente esperaban un telefonazo, algunos para de repente integrar la lista, otros para dar aunque sea una opinión o digamos, para ser tenidos en cuenta en cuanto a la conformación y demás, y eso no pasó. Así que, y como bien decís vos, el 7 de septiembre, una unidad que era muy necesaria, todos entendíamos que tenía que haber una unidad, pero vos fijate que se llevó todo a tal extremo que hasta muchas listas se judicializaron. Ahora, la pregunta que vos me haces, que es difícil de contestar, yo digo que está en nosotros que estas cosas no pasen. Vos me dirás, bueno, ¿cómo es que no tienen que pasar? Y bueno, yo creo que en el peronismo tenemos que entender que, a ver, el 7 de septiembre la gente le dio un respaldo al gobernador, los intendentes le dimos un respaldo al gobernador, vemos en el gobernador la figura central que de alguna manera batalla las políticas propuestas por el Estado Nacional, y me parece que con lo poquito que queda para la elección del 2027, que para nosotros es fundamental, hay que encolumnarse ahí y de repente discutir alguna que otra diferencia para adentro, pero saber al menos que tenemos que darle las herramientas ahora en el Congreso Provincial al gobernador, tenemos que, por supuesto, ayudar a nutrir de propuestas para que sea la alternativa en el 2027, la esperanza de los argentinos. Bueno, me parece que eso, si tenemos ese faro, creo que vamos a andar bien. Ahora, te sumo una a lo que me decís, y si vos me decís, bueno, la verdad que nosotros nos levantamos y teníamos una lista armada, que también es un poco lo que dicen en La Plata, lo que dicen en la Gobernación, básicamente un llamado de Cristina diciendo la lista está conformada de esta forma, te quedan 2 lugares, Axel, y Axel pone en esos 2 lugares a Moyano y a Yasky para, digamos, de alguna forma, como se dice en la política, pagarle al sector sindical. Eso quiere decir que la coalición no funciona. O sea, si pasó eso tal cual como lo estamos diciendo, es que la coalición en definitiva no funciona, eso es lo que estamos exponiendo. ¿Es así? ¿No funciona esta coalición? Mira, yo lo que estoy diciendo, y lo digo, y esto pasa, digamos, me hago responsable de lo que te digo, no solamente es que no hubo diálogo con el sector del quisilofismo, si lo querés llamar de esa manera. Cristina había hablado con otros representantes del peronismo que fueron por afuera, como por ejemplo Fernando Grey, antes de la elección del 7 de septiembre, y el mismo Fernando Grey tenía entendido que el 26 de octubre iba a ser tenido en cuenta para integrar una lista de propuesta nacional en el Frente Fuerza Patria. Consúltenlo con Fernando Grey si quieren. Entonces, esto no es una cosa de que tenés por un lado a Cristina Lacampora y por el otro lado el quisilofismo. Aparentemente hay una cuestión de que por dónde pasa, hay una discusión de por dónde pasa la centralidad, y ojo, no estoy criticando a nadie, pero si lo que vamos a ver, insisto, si vamos a discutir por dónde pasa la centralidad de la construcción del peronismo, me parece que hay material y resultados y gestión y aceptación de la gente, el liderazgo de Axel, que es indiscutible para que realmente vayamos encolumnándonos detrás de él, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Mariano Wender te saluda. Sumo, Mariano. Bien, todo bien. Te sumo una más respecto a esto porque es interesante la mirada que haces sobre el proceso de cuando el peronismo elige un líder nuevo. En este caso vos mencionás a Kicillof, que en este caso es un liderazgo que debería sobreponerse, por así decirlo, a un liderazgo preexistente que es el de Cristina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo imaginas vos que va a ser ese proceso? Porque no pareciera, por lo menos a simple vista, que haya una salida sencilla a esa encerrona de cómo hacer para que la referencia de Cristina, que es todavía muy pronunciada, deje de estar en el lugar en el que está y sea erigido Kicillof como líder. ¿Eso vos cómo lo imaginás, ese proceso? Mira, Joaquín, no es que yo lo imagine, sino que está sucediendo. ¿Por qué? Te explico por qué. Hay cada vez
más agrupaciones, más referentes, más sectores, gremialismo y demás, ¿no? Del campo popular que se van acercando al liderazgo de Axel, entendiendo que a veces lo que se está tirando sobre la mesa para discutir y es como que le querés buscar la quinta pata al gato, ¿no? Porque si le querés cuestionar el desdoblamiento a Axel, que hizo una elección maravillosa e histórica hace décadas que realmente no tenemos una elección en la cual podemos nutrir los consejos deliberantes, la legislatura provincial, que realmente el peronismo de alguna manera muestra, digamos, optimismo, un futuro para crear un proyecto. Bueno, después lo que pasó en octubre, te lo acabo de decir, es una elección distinta. Cuando vos le preguntás a la misma gente, nosotros los intendentes tenemos, digamos, cercanía con nuestra gente y le preguntábamos, che, ¿qué pasó? ¿Por qué votaste esto y votaste lo otro? Pero solamente para saber, no ningún tipo de reproche, y te comentan esto que te acabo de decir. Muchos dicen, no, mirá, Diego, yo no estoy de acuerdo, yo sigo sosteniendo que el hospital municipal lo tenés que fortalecer, me encanta la universidad que pudiste construir con el programa Puentes, pero yo no quería que esto se vaya al carajo, perdón por la expresión, y nosotros tenemos que estar viviendo 2 años de vuelta en la inestabilidad, hasta que realmente tengamos la posibilidad de elegir otra cosa. Entonces yo creo que este proceso se viene dando en la medida que nos pongan discusiones, como te decía recién, que no tienen sentido y que no hacen a la construcción verdadera, porque yo creo que Axel fue demostrando con cada decisión y cada paso que dio, fueron sólidos, digamos, son avances que ha hecho y ha construido con cada decisión que ha tomado, gobierna en su reelección estos 2 años, batallando con un desafío importante que le propone el gobierno nacional, que lo deja sin recursos, y también se pone él al frente de contrastar con el gobierno nacional cómo llevar la administración estatal. Entonces digo, hay un montón de compañeros, compañeras, como te dije, de todos los sectores, de los gremios, de las agrupaciones que van entendiendo esto y se van encolumnando. Bueno, falta que un sector del peronismo, que no es la mayoría, que la mayoría ya está acompañando al gobernador en este proceso, entienda que esto es de esta manera. Y si no, habrá que apelar en su momento, llegado el momento, pero sanamente, y tratar de llegar sin rupturas, sin peleas que realmente nos distancien tanto, una interna madura que realmente nos dé, después de esa interna, la fuerza que necesitamos para ir a la elección del 27, ¿no? Que vuelvan las pasos, digamos. ¿Sería una cosa así? Sí, señor. A ver. Sí, señor. Otro de los temas que están muy en la agenda del peronismo, vos sos parte del peronismo bonaerense, es la discusión que un poco puso en agenda Máximo Kirchner sobre qué iba a pasar con el PJ bonaerense, ¿no? Máximo ha manifestado su intención de seguir, cumple su mandato el 18 de diciembre, se está tramitando un acuerdo para que el Consejo Provincial vote una extensión de ese mandato hasta marzo y se puede hacer la elección, pero él claramente tiene la intención de seguir. No pareciera tener el consenso absoluto del peronismo bonaerense, y el fin de semana que dio una entrevista en otra radio dijo, bueno, si es necesario yo compito, digamos, ¿no? Yo voy a competir. Del lado del MDF hay diferentes posturas. Algunos que dicen, bueno, es momento de competir. Algunos que dicen, es momento de competir y el que tiene que competir es Axel Kicillof. Otros que dicen, no, tiene que ser alguien, otro intendente, cualquiera, que pertenezca al espacio, pero que represente en definitiva esta postura que vos marcás del liderazgo de Axel. ¿Vos en qué línea estás? ¿Qué crees que tiene que pasar con el PJ bonaerense? Bueno, yo creo que por la salud del PJ bonaerense hay que abrir y hay que interpelar, obviamente, la presidencia. Como hacemos nosotros los intendentes cuando nos proponemos a que se nos interpele en cada elección, o incluso cuando vayamos a discutir la reelección. No te olvides de esto, que es muy importante lo que te acabo de decir. Nosotros también vamos a discutir la ley por la reelección de los intendentes. Claro. ¿Sí? Y nosotros nos sometemos a que nos interpelen, no solamente en nuestras comunidades, sino también en nuestro espacio político. Nosotros también tenemos esos gestos. Entonces, con lo cual yo creo que no es una cuestión personal para con Máximo y para con la agrupación de él, sino que me parece que es parte de abrir el PJ, de abrirlo y invitar a que todos aquellos que se sienten peronistas, que entiendan que tenemos realmente un desafío que es el de sumar fuerzas, que ha sido el lema para realmente combatir lo que se nos viene a combatir en el buen sentido, ¿no? Combatir políticamente, con herramientas
de planificación del Estado en el 2027. Entonces yo creo que eso hay que abrirlo, yo creo que es necesario. Y si gana Máximo, lo apoyaremos, y si no es así, apoyaremos a quien sea. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea el mismísimo candidato a presidente para el 2027. Si bien Axel tiene que hacer una construcción nacional y tiene que tener, por supuesto, su liderazgo dentro del PJ, yo creo que Axel tiene que estar muy abierto a recibir y a charlar con otros sectores, otros partidos políticos, otras agrupaciones, y en ese sentido creo que tiene que hacer un trabajo que no le va a permitir ocuparse del PJ como lo tiene que hacer quien sí lo haga, ¿sí? Acá hay que hacer dos trabajos: primero consolidar el PJ bonaerense y obviamente tratar de que todos los compañeros terminen de alguna manera desembarcando en este espacio, y hay que hacer otro espacio y hay que hacer otro trabajo que es mucho más amplio, que es el de caminar el país, caminar las provincias y obviamente hablar con los vecinalismos, con el resto de las agrupaciones, con partidos políticos que podemos llegar a tener ciertos puntos en común para hacer alguna propuesta para el 2027. Así que no creo que tenga que ser Axel, ¿no? O sea, yo lo cuidaría un poco más. El gobernador tiene que realmente presentarse como opción de ser candidato a presidente, y me parece que si además le echas en el lomo la conducción del PJ, creo que lo sobrecargás. Diego, te sumo una más. Ahí vos marcás claramente, hay dos sectores diferenciados que están disputándose el liderazgo del peronismo. Ahí tengo una pregunta más bien, no en términos de cómo se ve una agrupación una agrupación con la otra dentro del peronismo, sino a ojos de la sociedad, si vos ves que haya alguna diferencia sobre qué le propone al electorado un sector y otro. Si vos identificás que hay diferencias o, digamos, la idea es la misma y lo que cambia es quién lidera. Mirá, yo soy intendente del interior y sinceramente a veces la lógica del interior claramente es más conservadora, es más de la gestión y del que tenés a mano, de la primera ventanilla, del que está, digamos, de alguna manera en contacto y vinculado con lo que pasa en la comunidad y demás, y a veces eso hace que nosotros, que obviamente llevamos ideas del peronismo, pero a la vez somos personas de carne y hueso que le fundamentamos a la gente las ideas, la ideología nuestra, de repente esa gente se vincula más con nosotros y ve de repente en distintas agrupaciones, no solamente con la Cámpora, porque tampoco vamos a demonizar la Cámpora. De repente le cuesta a la gente del interior leer la propuesta o cómo se va a ver su calidad de vida, si va a tener laburo, si va a repuntar su comercio, su pyme. Estamos hablando de lugares del interior. Entonces a la gente por ahí le cuesta verlo a través de las agrupaciones. Entonces yo creo que nosotros explicamos de primera mano, en persona, escuchamos el problema específico que tiene de repente el productor rural, el productor de los distintos rubros, ¿no?, del campo, no solamente de aquel que siembra. Nosotros acá en el interior, imagínate, ponedora, la producción de pollo, aquel que cría porcino, bueno, oveja, tenés de todo. La verdad que, bueno, eso lo explicás de primera mano, nos ajustamos con algunas ordenanzas para darle algunas ventajas cuando realmente el país, digamos, apunta a leyes que son más macro y que tienen que ver con los grandes productores, exportadores, etcétera, etcétera. Entonces creo que, bueno, a nosotros nos aceptan por tener esa cercanía, y creo que una de las virtudes de Axel como gobernador, que él ha tenido esto, porque, a ver, Exaltación de la Cruz en este periodo y medio lo visitó 5 veces como gobernador, y lo visitó inaugurando escuela, inaugurando un centro de reciclado de basura, entregando ambulancia. Entonces, ¿viste? Ya Axel ha logrado traspasar esa barrera donde el vecino, la vecina del interior, le hace falta este contacto directo para creer en la persona. Y bueno, yo te cuento lo que pasa acá, después no sé. Diego, ¿sos hincha de alguno de los dos equipos que ayer jugaron el Superclásico? Yo estoy feliz. Sí, claro. ¿Estás muy feliz? Desde muy chiquito, fanático. Bueno, soy de ir a la cancha de los 3 años, tengo 48.
Así que sí, muy Acá simpatizante. mi compañero de equipo, Mariano Boedner, Innecesario la pregunta, un el hombre que comentario. en el comienzo del programa la que soltó la mano a Gallardo, pide renuncia, De que bajen ninguna la manera. estatua, bueno. Así que, no, quería saber cómo te sentías vos, cómo estás viviendo estas horas después del partido de ayer. Nada, contento. A ver, yo creo que en Boca estamos pasando un momento muy especial. Ayer yo fui a la cancha y todavía teníamos, por supuesto, sentimos la presencia de Miguel, que es un hombre que dentro de Boca nos dio un montón de satisfacciones y como ser humano ni hablar, ¿no? Lo que demostraba solamente él al dar una charla con esa sonrisa, lo que genera en Boca, y es como que todos a partir de su partida, ¿viste? Hoy lo tenemos muy presente, entonces estaba eso en la cancha que decíamos, Miguel no pierde los clásicos, además de la alegría, por supuesto, de ganarle a River, que es nuestro rival, nuestro clásico. Haber clasificado a la Libertadores, bueno, uno está contento. La verdad que, bueno, los hinchas de Boca venimos castigados hace mucho, 2 años sin Copa Libertadores, los resultados no se nos dan. Una alegría cada tanto está bien, ¿no? Es como... Claro, ¿viste? Un poquito, una alegría no nos viene para nada mal. Así que bueno, contento. Bueno, Diego, gracias por la charla en esta noche de lunes. Nada, gracias a ustedes, que tengan buena semana. Un abrazo. Ahí pasaba Diego Nani, intendente de Saltación de la Cruz. ¿Va a ser todo el programa así? De verdad te No, digo. pero yo le pregunto, a ver, la verdad, no Hace sabía 6 de qué meses equipo era. Le hace pregunto 6. para saber, porque digo, es el dato de la jornada, ¿entendés? O sea, lo que pasó en el Superclásico ayer atravesó todo, la política, la economía, todo el país. Entonces correspondía que la última pregunta, después de hablar de la Cámpora, Kicillof, el peronismo y todas las cuestiones de interés político, tenían que ver con esa línea. A los Bueno, próximos- la verdad que no sabía que era hincha de Boca. ¿A los próximos entrevistados le vas a preguntar también? Le vamos los a próximos dos? le Bueno, vamos a preguntar también de Bueno, qué perfecto. equipos son y cómo se sienten. Perfecto. Pero bueno, viste que fue muy tranquilo aparte. Recuerdo Bueno, es bien. política, es medido. Fue políticamente correcto. Sí. Tanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Seguimos en el aire de Ecomedios, aquí en Lunes otra vez, y pasamos de una voz peronista a una voz radical, como es el caso de Karina Banfi, la diputada Karina Banfi, que tiene el gusto que tenemos el gusto, perdón, de charlar con ella y le agradecemos que nos haya atendido en este lunes por la noche. Karina, Joaquín Mujica Díaz, Mariano Boedner, te saludan aquí en Ecomedios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, Karina, después de la elección se ve un presidente más proclive a los acuerdos, con un cambio de gabinete, con algunas reuniones que ya empezaron con los gobernadores, un Milei bastante distinto al que vimos en la primera parte de la gestión. ¿Crees en ese cambio?
¿Le ves solidez a ese cambio que expresa Milei? Mira, yo creo que lo que nos muestra el presidente Milei es un alto pragmatismo, ¿no? Levantar una sesión, perdón, una elección como la del 7 de septiembre, en donde hizo una apuesta muy fuerte a su núcleo duro, en donde entendió cuáles eran las dinámicas que quizás lo habían llevado al triunfo del 2023. Habla de que tiene la cintura fina como para poder acomodarse a los acontecimientos. Creo que eso no tiene que ver con su estilo. ¿Qué quiero decirte? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Si vos me decís, estamos frente a una persona que ahora se va a volver dialoguista, no creo que ese sea el resultado. Creo que es parte de su pragmatismo, de su necesidad efectivamente de poder tener un presupuesto y allanar ese recorrido, quizás poniendo todos los focos en la figura de Santilli, que creo que efectivamente es una muy buena incorporación, entendiendo que es una persona de alto diálogo con el sector político, que habla el mismo idioma, que es casta pura, nadie puede negar eso de parte del Colo Santilli, y que sin duda yo veo esto como positivo. Vamos a terminar con los diputados lobistas, que habían empezado a incursionar muy fuertemente en el Congreso, que así como ustedes pueden ver, en un Congreso con mucha cantidad de sesiones, pero que en realidad eran todas triunfos pírricos de la oposición, en donde después, con la posibilidad de vetar o de resistir un veto, realmente no llevaban a ningún lado y estuvimos 2 años discutiendo lo mismo. A ver, explicame un poquito más, primero, por qué pensás que van a terminar esos diputados, como vos llamaste, diputados lobistas. Sí. Y segundo, digamos, ¿dónde en el día a día de la Cámara, dónde ves que estén? Mira, ¿sabés qué pasa? A ver, hay un grupo de diputados que no tienen territorialidad y no tienen pertenencia política. No me refiero al kirchnerismo, ¿no? Por supuesto. Me refiero a una masa importante de diputados que pululan dentro del Congreso, en donde habían empezado a entender, a ver el negocio de ser los intermediarios de los gobernadores. Y no me refiero a los diputados de los gobernadores. Me refiero a otros diputados que iban y hablaban con los gobernadores y decían: yo intermedio con el gobierno. Intermedio sentándome, dando quórum o no dando quórum, o sacando determinadas leyes que puedan perjudicar al gobierno o a determinado sector, no siempre al gobierno, sino a algún otro sector o algún otro gobernador. De esa manera vos después te podés sentar con el gobierno. ¿Qué pasa? Esto sucede porque en la primera fase del gobierno de Milei dispensa a su gabinete del poder político. Haber sacado la figura del ministro del Interior habilitó que en el Congreso tuvieras diputados que venían y le decían: bueno, si no me das esto, me siento y te armo una sesión y te meto jubilados, te meto presupuesto universitario, sin tener convicción de que eso era necesario, sino de buscar una mayoría donde el proyecto que se debatía era lo suficientemente dañoso para perjudicar al gobierno o someterlo a sentarse en alguna mesa de negociación sobre otra cosa. ¿Sí? A eso me refiero con diputados lobistas. Creo que el hallazgo de haber reincorporado la figura del ministro del Interior es efectivamente quien tiene que ser la voz autorizada de la intermediación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, en donde ya los gobernadores no van a venir a buscar, lo voy a decir así, el traste de los diputados para que se sienten o se levanten, o de los senadores también, pero los senadores representan a las provincias. ¿Qué te quiero decir? Es normal que el Senado tenga esa conducta, esa aptitud.
No es extraordinario que suceda en la Cámara de Diputados, y esto te lo digo estando hace 10 años en la Cámara de Diputados. Nosotros debatimos temas, nosotros vamos y buscamos principalmente cuáles son las maneras de resolver situaciones o complejidades que se representan en función de la ausencia de reglas de juego, pero en términos de cómo impacta a nivel nacional, no por provincias. De eso se lo dejamos al Senado, y en donde este año y medio terminamos nosotros cumpliendo incluso roles en donde generamos mucha más segmentación, y esto te lo digo incluso siendo radical, donde carecimos de una figura nacional, de un líder nacional en el Comité Nacional de nuestro partido que se pudiera sentar con los gobernadores a conversar cuál era la línea, la trazabilidad de trabajo que teníamos y de impacto que tenían que tener las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias, en donde terminábamos todos los diputados teniendo que salir a votar lo que necesitaba Mendoza, lo que necesitaba Corrientes, o lo que no podíamos votar porque perjudicaba, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que no gobernamos. A ver, se me disparan varias de preguntas, por un lado lo partidario, pero por otro lado lo que tiene que ver con la negociación parlamentaria. Vos estuviste inmiscuida en las negociaciones de aquella ley bases en el comienzo Sí. de la gestión Milei y bueno, y después en varios proyectos, lo que tuvo que ver con el presupuesto universitario, con discapacidad, bueno, con varios proyectos con cierta conflictividad política, parlamentaria y social, en todos los órdenes. De aquel diciembre del 2023, o si querés, enero del 2024 que comenzó, que se envió la ley bases, a este momento, ¿viste un cambio, notás un cambio en la praxis política del gobierno, del oficialismo en la Cámara para negociar? Porque yo recuerdo aquel comienzo con la ley bases, donde muchos diputados de la oposición, los más cercanos, los más dialoguistas o los más duros, se quejaban de que en ese momento el gobierno no entendía bien cómo funcionaba el Congreso y cómo funcionaban las negociaciones parlamentarias. Al día de hoy, después de todo este trayecto, ¿ves un cambio? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Está igual? No, yo creo que eso está igual. Está igual, y hasta los noto, por lo menos en estas 2 semanas, lo suficientemente envalentonados para, quizás te diría, esta oposición dialoguista con ciertos reparos, en donde estás todo el tiempo pensando, uy, esto la van a chocar. Hasta incluso aquellos que fuimos parte del gobierno de Cambiemos, sabemos lo que significa no tener humildad cuando tenés un triunfo de medio término, ¿no? Porque es como, nada, es como si hubieses ganado una clasificación, no Lo ganaste el vivieron en el partido. 17, cuando fue el 17. Totalmente, totalmente. Y yo los veo, los escucho, así como un poco subidos al pony, que espero que al momento de que se empiece a conversar los nuevos proyectos que están planteando a partir de las extraordinarias de diciembre, que incluye presupuesto o modernización laboral, en donde ahí, que te lo digo desde el radicalismo, nosotros obviamente que estamos de acuerdo con una reforma laboral. Hemos promovido a lo largo de nuestra historia una reforma laboral, la democratización sindical, etcétera, etcétera. Digo, estamos convencidos que hay que generar una regla de juego para el trabajo del futuro. Lo que se va a debatir es el cómo, en cómo se va a hacer. ¿Vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo? No lo sabemos, eso merece un debate, merece una concertación. Si ellos pretenden, bueno, que seamos como Karen Reinhardt o como Tronco, que están convencidos que ir al Congreso es levantar la mano a lo que le dice el gobierno, a mí me parece bien en el rol que tienen ellos. Pero tienen 70 diputados. Para ganar una ley necesitas 118 para empezar a conversar. ¿Entendés? Pues de 118 para arriba necesitas de diputados, porque si no, no ganás ninguna ley. Entonces ahí vas a necesitar buscar aliados estratégicos en una conversación un poco más allanada y un poco más profesional. Yo creo que el gobierno todavía es muy ávido en ganar elecciones,
y tiene una gran impericia en materia de gestión. Te hago dos en una, Karina. Primero, me tomo de lo que dijiste de esto de que vos fuiste parte de Juntos por el Cambio y ustedes saben lo que es ganar una elección, porque en el 2017 le ganaron nada más y nada menos que a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y después perdieron también con Cristina y Alberto dos años después. En base a eso, te pregunto, si tuviera la posibilidad de sentarte con el presidente o con hoy Santilli, que es ministro, o con Adorni, ¿qué le dirías sobre esa situación? O sea, ¿qué le dirías en base a tu experiencia del 2017? No hagan qué, o no se equivoquen en qué, o cambien qué. Eso por un lado. Y por otro, también una repregunta en base a otra cosa que dijiste, cuando hablaste de Tronco y Karen, si crees que hay en el último tiempo una degradación del rol del legislador, del diputado, por esto que decís, bueno, ellos creen que ser diputado es ir, sentarse, que el oficialismo te diga, levantar la mano y se acabó. Si crees que hay una degradación de la función legislativa. Empiezo por la última. Yo no sé si la palabra es degradación del ser legislador. Creo que hay una subestimación del ser político, del político como vocación. Y esto, ahora voy a tratar de responderte tu primera pregunta. Si hay algo que a mí me gustaría hablar, y sé que voy a coincidir con Santilli, no sé si con el presidente, pero me gustaría que si hay algo que nosotros aprendimos, no tanto en el 17, sino mucho más en el 2021 y en el 2023, es que esto se resuelve, la Argentina se resuelve con más política y no con menos política. Se resuelve con menos caudillismo, menos líderes carismáticos y más propuestas. Te quiero poner un ejemplo. Lo que yo estoy convencida, y si hago una lectura muy, muy amplia, ¿no? Muy sacada de contexto, pero que me vas a entender, la gente empieza a mirar propuestas. El único que tuvo propuestas en estas elecciones intermedias fue el presidente. O sea, el partido del presidente, La Libertad Avanza. Era el único que por lo menos manifestó claramente propuestas. Provincias Unidas no tenía propuestas. Randazzo no tenía propuestas. ¿Me entendés lo que te digo? Ya la gente se cansó, la oposición por la oposición en sí misma. Bueno, ni hablar del kirchnerismo, ni hablar de Tayana, que anduvo explicando su pasado por todos lados y se quedaba ahí, o Itaí Hackman, pobre, que hizo una campaña realmente, yo creo que desastrosa. Hasta incluso el propio Lustó, que llega y entra raspando porque no le escuchamos cuál era su propuesta para el Congreso de la Nación. Entonces, el que tiene una propuesta, por más que nos guste o no nos guste, yo creo que corre con ventaja. Y eso tiene que ver con el debate de ideas. Y es un poco lo que pasa con el nuevo alcalde de Nueva York. El tipo gana porque tiene propuestas disparatadas, nos gusta, no nos gusta, nos sentimos más, pero va por ahí. Me parece que la gente empieza a buscar un poco eso, y ahí voy al segundo punto. Necesitamos gente más profesional, porque lo que no se puede es tener propuestas que sean cualquier cosa. ¿Entendés lo que te digo? Necesitamos gente que realmente, yo creo que entramos en una etapa de la revolución de la inteligencia artificial y del futuro, en donde la gente tiene que ser mucho más astuta en términos de su intelecto, en términos de su formación, porque si no la máquina te va a comer. Y esto también se tiene que llevar adentro del recinto a quienes nos representan. Obviamente, insisto, hay diputados que incluso en la parte fácil que tiene todo este oficio, que es cuando uno es oficialista, donde sabe que tiene que cumplir a las necesidades de un poder ejecutivo, y entonces es más fácil y quizás pensás un poco menos, pero cuando sos oposición, realmente la creatividad, la astucia y por sobre todas las cosas, la suerte te tiene que ir acompañando justamente para dar esos golpes tácticos al momento de tener que debatir una idea y poder
poner en peso lo que vos estás pensando, quizás en contraposición de aquellos que toman ventaja con el apoyo popular. Y por eso son oficialistas. Karina, ¿cómo estás? Mariano Wender te saluda acá. Buenas noches. Te sumo una pregunta más. Por toda esta cuestión que vos comentás respecto a el debate de ideas y el congreso que se viene, renovado a partir de diciembre, porque hay una particularidad en especial que a mí me gustaría consultarte respecto a que en el congreso van a empezar a ganar más bancas, por ejemplo, un sector identificado religioso como son los evangelistas, que generalmente entiendo que pertenecen en casi todos los casos a la Libertad Avanza, pero que empiezan a tener un número más grande de representación dentro del diputados y del Senado. Bueno, es un grupo que por supuesto tiene su agenda particular en términos de educación sexual, de quizás revisión de la ley del aborto y demás, y me gustaría tener una consideración tuya. Vos te reconoces como militante radical y feminista. ¿Qué pensás respecto a la posibilidad de que en el Congreso se empiecen a dar debates de cuestiones de derechos individuales que hasta hace unos años no se discutían? Mira, yo creo que es un grave error si el gobierno va por ese camino, porque la gente no lo votó por la batalla cultural. Ese es el núcleo duro que no suma más de 28-30%. No sé cuántos son los evangélicos que van a ingresar a la Cámara, ¿son muchos? Nosotros hemos llegado a tener en Juntos por el Cambio 8 que pertenecían al PRO. No sé, ¿ahora hay más de esos? No, parece que no. Sí, creo que hasta los 10, hasta 10 o 12 entre la Cámara de Diputados y el Senado. Ah, ok. Sí, bueno, está Nadia Márquez, que es pastora. Claro, bueno. La verdad, si van con esa agenda, yo creo que es un camino equivocado porque la gente lo votó para que arregle la cuestión económica. Hasta que nosotros no tengamos realmente los números en orden y haya una movilidad social y la gente entienda o vea que haya certidumbre en un futuro que realmente es bastante incierto en términos de su productividad, de su desarrollo, de su proyección, porque acá tenés que pensar, o sea, estamos hablando de aborto y no podemos hablar de adopción y no podemos hablar de natalidad o no podemos hablar de eutanasia. O hablamos de eutanasia, pero no hablamos. Es, la verdad, un lío. Y si hay algo que la sociedad no necesita, es más temas que nos dividan. Justamente esta tiene que ser la etapa de unidad. Y te lo digo yo como radical, que vengo y brego por la unidad de mi bloque. Entonces, hay temas que nos van a dividir. Si esa es la agenda en términos de la oportunidad de un sector que se siente representado con algún tipo de convicción confesional, bueno, no va a ser la primera vez, digamos, tenemos católicos, tenemos judíos, tenemos de todo, ¿no? El punto es cuál es la fuerza y la intención que le quiere poner la agenda al gobierno. Yo creo que no, que son más voces de sirenas o algún trasnochado como pareja, escuchándolo hablar de la responsabilidad sexual de las personas, que realmente, vamos a tener que verlo en la cancha, lo conocemos todos a pareja. Hablemos de valores, eso sí quiero hablar. Hablemos de valores, hablemos de gente, de cómo ponemos en valor la honestidad, el respeto por el otro, cómo ponemos en valor la educación, la formación. Eso, ¿por qué no debatimos educación? ¿Por qué no hablamos de una reforma educativa de verdad? En vez de hablar de temas que ya incluso en la Argentina están saldados, porque son ley. Y hoy nadie de los que participamos de la votación de aborto, ni celestes ni verdes, quieren volver a pasar por ese proceso. Y te digo más, muchos de los diputados que eran celestes hoy cambiarían su voto si fueran diputados. ¿Por qué? Porque entendieron que esto no afectaba ninguna cuestión moral y que efectivamente salva vidas. Karina, te hago una más. Sí.
Dentro de poco se tiene que elegir el sucesor de Martín Lustó al frente de la Sí. UCR. La verdad es que no fue una gran elección para la UCR la última. Entraron pocos legisladores. Quería saber tu mirada sobre la cuestión partidaria. ¿Qué pensás hacia adelante? ¿Qué pensás que tiene que discutir el radicalismo? ¿Qué tiene que cambiar? Si ves algún nombre o apoyás algún nombre concreto para conducir los nuevos destinos de la UCR. Bueno, estamos en pleno proceso. Nosotros alrededor de la segunda semana de diciembre es una fecha bastante poco feliz, ¿no? Porque se mezcla absolutamente con todos los procesos. Sería bueno poder cambiarla. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires le pedimos hace 2 años a Martín Lustó correr el calendario electoral del partido para que no se entremezclara con la renovación de autoridades, de las cámaras. No quiso, obviamente, porque seguramente no le convenía. Realmente ha sido un proceso muy triste que ha tenido el radicalismo en estos 2 años bajo la conducción de Martín Lustó. Creo que si hay algo que no tenemos que repetir es el personalismo. Si hay algo que destaca al radicalismo es ser un partido que ha logrado persistir durante 130 y pico de años. Y eso habla de una gran capacidad de ayornarse a los tiempos que vienen, ¿no? Y para eso uno tiene que tener principalmente capacidad de juego en equipo, que creo que es lo que careció el partido hasta ahora. Y por eso sería interesante, mi expectativa es totalmente personal, la vengo conversando con, obviamente, mi grupo de pertenencia, que lo lidera Maximiliano Abad en la provincia de Buenos Aires, y es la idea de empezar a cambiar algunas composiciones caudillescas que tiene mi partido, para empezar a buscar conductores en el Comité Nacional que realmente habiliten una conversación con aquellos protagonistas que realmente son muy fuertes para nuestro partido, como son las gobernaciones provinciales, los territorios. Nosotros tenemos un peso específico en los territorios, y me refiero a intendentes, a concejales, a gobernadores, y que realmente muchas veces queda opacado por una figura grandilocuente que tenemos en el Comité Nacional, donde tenemos como aspiraciones imperialistas, ¿viste? Queremos ser presidentes, si no ponemos presidente no existimos, si nos boicoteamos a nosotros mismos, cuando hoy realmente, si nosotros vemos cómo están funcionando las provincias que gobernamos, incluso provincias tan difíciles como es la de Chaco, que está logrando ordenar sus números fiscales, habla de eso. Fíjate lo que es Mendoza, fíjate lo que es Jujuy, el propio Corrientes. Son provincias ordenadas, son provincias que no tienen escándalos de corrupción, son provincias que generan movilidad social en sus conciudadanos. Entonces, ¿por qué eso no lo ponemos en valor y empezamos a tener un juego en equipo, ¿no? Mucho más donde cada uno tenga un rol protagónico y donde haga un peso específico, como para influir en las decisiones nacionales de una manera diferente a la que nos hemos venido comportando hasta ahora? Creo que si logramos llegar a ese punto, y esto te voy a decir algo más, habilitaría también la posibilidad de que una mujer pueda presidir el partido, cosa que está como vedada, ¿viste? Porque si no sos el gran prócer, parecido incluso a, no sé, Ilia o a Hipólito Yrigoyen o el propio Alfonsino, no lo imitás en algún momento del discurso en el recinto, tenés como pocas chances, ¿no? Parecería ser. Bueno, quizás lo que hay que cambiar es el método, quizás lo que hay que poner es el foco en aquellas cosas que realmente nos han hecho grandes a los radicales, de poder sostenernos a lo largo de la historia y ser un foco central de la institucionalidad de la Argentina, al fin y al cabo. Karina, gracias por charlar con nosotros en esta noche de lunes. Muchas gracias a ustedes, buen día. Ahí pasaba Karina Banfield, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Marcando, me quedé con esto último que decía, ¿no? En la discusión, claramente opositora internamente a Lustó. Bueno, tal vez sea el momento de una mujer para el radicalismo, ¿no? Obviamente que todos los nombres siempre son más o menos lo mismo, ¿no? Se habla de Valdés, el gobernador de Corrientes,
de Cornejo, el gobernador de Mendoza, pero parece que es a tener en cuenta en esto que acabo de decir, porque también tiene que haber una oportunidad de que haya alguna mujer, que hay, y muchas dentro del radicalismo, para que pueda estar por lo menos en la mesa de discusión, ¿no? Da la sensación de que todo es bastante cerradito entre gobernadores o algunos legisladores, pero que claramente son varones. Así que me quedé con ese datito que nos sumó Karina Banfi. Hacemos la segunda tanda, creo ya, y arrancamos la segunda hora de Lunes otra vez. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Villegas cumple 15 años. Celebralo con un menú especial que homenajea a la cocina argentina. @Villegas Restó. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido.
Bueno, Se- alejen a Mújica, por favor, de la municipalización ni de... vol- No, ni- por no favor. me dejaste ni volver de la tanda. No, esto lo tiene que saber la gente. La gente tiene que saber que Mújica está desatado. No lo escuche, por favor, porque puede llegar a decir cualquier barbaridad al aire. ¿Por qué? Fue. Editorializa a través de las canciones, ¿no? Dicen que este tema de Julieta Venegas, Me Voy, se escuchaba ayer en el vestuario de River. No es cierto, no se va Estaba a ir escuchando nadie. Gallardo en el deberían vestuario ir de varios, River. sí. Dice, Se deberían ir varios. Me es voy, cierto, que no lástima, Gallardo. pero adiós. Pero bueno, no, pero era por eso, ¿no? Bueno, espero... Cambiamos un poquito. Digo, es un lunes diferente. Bueno, así nos seguimos con los redonditos, Calamaro, que lo escuchamos todos los lunes, me parece genial. Está bien, Nosotros está somos un perfecto. programa rockero. Está ¿no? perfecto. Pero bueno, una cosita, una pastillita. Espero que si editorializamos a través de la musicalización, el segundo tema que pedimos aparezca. De acá a las 10. Me escribe el productor general y dice cualquier cosa de la música, me dice. Pero... Un poco de racionalidad. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces hacemos la segunda parte un poco Sí, económica, ¿no? Hemos hablado mucho de política, Sí, pero... es cierto. En Argentina siempre pasan cosas en la economía. Sí, totalmente. Incluso cuando ganó las elecciones el gobierno y el dólar se calmó, aún así seguimos hablando del dólar. El que habló respecto del dólar es nada menos que el ministro de Economía hace algunos minutos. Y le contestaron sobre qué va a hacer el gobierno con las bandas cambiarias y demás. Escuchemos lo que dijo porque parece que hay una frase de esas que, como el comprar campeón y demás... No me digas que son la volvió a esas frases cancherear. que vos después ¿La te vas volvió a acordar. cancherear? Escúchalo. Para los que desde una posición netamente liberal dicen, pero ¿por qué no lo dejan flotar y listo? Es una buena pregunta esa, Cristina. A ver, primero yo digo, es opinable, ¿no? O sea, no voy a descalificar a alguien que cree que hay que flotar. Nosotros tenemos, te puedo decir por qué nosotros creemos que este esquema es superior. Eso sí, lo puedo explicar tranquilamente. ¿Por qué? Es superior porque la gente hoy quiere previsibilidad, Luis, y nosotros le estamos dando eso con las bandas. La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y que el dólar se fue a 1.700 porque pasó algo. No quiere volatilidad. No quiere volatilidad la gente. Entonces, nosotros con las bandas le damos esa previsibilidad. Además, Argentina tiene todavía una situación de demanda de dinero muy volátil y muy frágil. ¿Qué significa eso para que entienda la gente? Para que entienda la gente, digamos, un poco lo que vimos los últimos meses, ante cualquier situación de incertidumbre, ya sea generada por algo político, como fue los últimos meses, o un shock externo, la demanda de pesos puede caer, digamos, mucho más de lo que cae en un país normal, ¿sí? Y la reacción de la gente cuando cae la demanda de dinero es ir al dólar. ¿Sí? Esto no es común en todos los países. No, hay mucha bibliografía con respecto a este tema que se llama safe assets, ¿no? Los activos seguros. Entonces, por ejemplo, si vos tenés este problema en Estados Unidos, la gente se refugia en los bonos de cortísimo plazo del Tesoro americano. Y eso hace que la tasa entonces baje fuertemente y eventualmente eso mejora las condiciones económicas. Ahora, en Argentina, cuando la gente se refugia en el dólar, no genera ese efecto, sino al contrario, empeora las condiciones económicas. La gente se asusta, el empresario se asusta, el comerciante teme si no se le va a ir. El mercado cambiario fuerte. Claro, entonces vos tenés que darle hoy más previsibilidad a la gente. Y eso lo hacemos hoy con el esquema de bandas. Hay un tercer tema que para mí es importante explicar de por qué hoy es mejor un esquema de bandas. Y es lo que yo digo que Argentina necesita también eliminar la volatilidad política. Nosotros no podemos seguir estando cada 2 años en un contexto en el que pasamos de capitalismo a comunismo. Eso, digamos, genera una volatilidad que digamos, no es normal en ningún país, ni siquiera en países en donde gana la izquierda. Bueno, ahí estaba Luis Caputo hablando con Luis Majul. Sí, hay una frase que comenta en otro momento de la entrevista, que es, anda a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada.
Con un espíritu. Le faltó campeón, ¿no? Con un espíritu Le faltó, muy similar. Andá a dormir tranquilo, campeón. Exactamente, muy similar a el famoso que va de la mano de esta previsibilidad de la que habla Caputo, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros con el esquema de banda le damos previsibilidad, la gente no se quiere levantar un día y ver que el dólar está en 1750, entonces de esa forma es digamos, el esquema de banda le da cierta tranquilidad a la gente de que mañana se levanta y el dólar está igual que ayer, ¿no? Por eso andar a dormir tranquilo. Ahora, la pregunta es por qué Caputo tuvo que salir a hablar sobre este tema, si se supone que pasado la cuestión electoral no te digo que se habían disipado enteramente las dudas, pero por lo menos se comentaba un poco menos o se pensaba que el gobierno había ganado mucho más margen de acción. Bueno, salió el fin de semana una noticia en la agencia de noticias Bloomberg que decía que Caputo se había reunido el viernes en ocasión del viaje de Milei a Estados Unidos con un grupo de inversores y les había anticipado un poco qué es lo que se venía para el plan económico. Y una de las cosas que marcó, no como algo inminente, sino como algo en consideración, es que las bandas iban a seguir existiendo, pero con un formato distinto. Hoy las bandas funcionan de manera tal que no son con un monto fijo, sino que se va actualizando de a 1% mensual. La banda, el techo se va hacia arriba, o sea, es como una banda que se va abriendo, el techo se va haciendo más para arriba y el piso un poco más para abajo. Así viene funcionando desde abril. Una crítica muy común que se le hacía a este esquema, así como estaba planteado, era que en los hechos, si la inflación es superior al 1% mensual, entonces en rigor las bandas se te van como atrasando respecto a la inflación. Estás como propiciando cierto atraso cambiario acumulativo. La inflación va más rápido que la velocidad a la cual se actualizan las bandas. Entonces lo que dice Caputo, según Bloomberg, a los inversores es: nosotros estamos pensando en que las bandas empiecen a abrirse más rápido. En vez de a 1% mensual, a 1,5% mensual. Eso lo que haría es, bueno, evitar esta situación de que solamente por el propio funcionamiento del esquema se te empiece a atrasar el tipo de cambio. El Ministerio de Economía después salieron un poco a poner paños fríos respecto a si efectivamente Caputo piensa en el cortísimo plazo anunciar algún cambio de esta naturaleza. Yo supongo que, por definición, cualquier cambio de este tipo, no se puede anticipar. No puedes decir, a partir de la semana que viene el dólar se va a mover distinto. No se anuncia. Es como la devaluación, digamos. No se anuncia. Una devaluación ni que hablar, pero quiero decir, un cambio de esta naturaleza que implica información nueva para el mercado no se anticipa. Así que ese es el contexto en el que hay que entender por qué Caputo tuvo que salir hoy, esta noche, no solamente a ratificar el esquema de banda, sino que a decir, como decíamos, la frase anda a dormir, que no va a pasar nada con el dólar. Vamos a abordar este tema respecto al dólar y otras cuestiones con el tercer y último entrevistado de esta noche, que es Claudio Capraruro, es economista de la consultora analítica y tiene la amabilidad de atendernos. Claudio, ¿cómo estás? Acá Mariano Bodner y Joaquín Mújica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué haces, Claudio? Justo habló Caputo unos minutos antes de que te saludemos a vos. No sé si lo habrás podido escuchar. Un poco estuvimos tratando de repasar lo que comentó. Pero bueno, viene a colación de este enorme debate que antes de las elecciones, vos lo sabés bien, estaba en la boca de todos los economistas, que era si el gobierno después de las elecciones tenía que ejecutar un cambio sí o sí en el esquema de flotación del dólar. Y bueno, después de la victoria del gobierno y con la contundencia que lo tuvo, parecía que había ganado como cierto poder de fuego o margen de acción para actuar más o menos con tranquilidad. ¿Vos qué evalúas de cómo quedó parado el esquema cambiario post elecciones? Si aún así no se disiparon las dudas y tiene que haber algún cambio o no. ¿Cómo dirías vos que está la cosa? Mira, a ver, comparto lo que vos señalás. Creo que claramente, para mí, la segunda mitad de septiembre, cuando se toca el techo de la banda y el Banco Central tiene que empezar a vender reservas que recordemos que no son suficientes si no se tocan
los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para pagar los compromisos de deuda que tiene la Argentina, para mí ahí se terminó el esquema de bandas como lo conocemos. Y tal es así que recordemos que a partir de eso el gobierno tuvo que implementar la semana siguiente una eliminación transitoria de las retenciones y tocarle la puerta a los Estados Unidos para ver si finalmente lo que había anunciado en abril de que el Tesoro, cualquier cosa, los iba a ayudar, si eso se cumplía, y efectivamente así fue. Eso le dio una sobrevida hasta las elecciones. Como la mayor parte del mercado, de los consultores políticos, esperaba un peor resultado para el gobierno, todo daba por sentado de que, bueno, ya está, no había mucho más margen y después de las elecciones se iba a tener que modificar el esquema. Finalmente, como vos señalás, el muy buen resultado que obtuvo a nivel electoral le permitió ganar un poco más de tiempo, pero recordemos que estos días a veces baja un poco, sube, pero sigue muy cerca del techo de la banda, y por algo el gobierno, no sé si efectivamente porque Caputo lo desmintió, ¿no? Como ustedes decían, pero si lo dijo o no lo dijo, pero por algo hace mella que el gobierno haya dicho vamos a empezar a modificar el esquema de bandas, porque claramente no es consistente con lo que necesita el gobierno, con lo que necesita la economía y con lo que le piden sus acreedores. Con este sistema el gobierno no puede acumular reservas internacionales, eso es claro. Y ahora se vienen demandas típicas de la Argentina, como son, bueno, el verano con las vacaciones, después se viene el Mundial. A mí me parece muy interesante porque digo, más allá de que en las elecciones obviamente hay una mayor dolarización de carteras, eso no quiere decir que no vaya a seguir esa dolarización en los próximos meses. Para dimensionar, en abril 1 millón de argentinos compraron dólares una vez que se levantó el cepo a las personas. En septiembre fue 1.800.000 personas, o sea, casi se duplicó, y cuando tengamos los números de octubre es muy probable que estemos más cerca de los 2 millones de personas. Difícilmente esos 2 millones de personas vuelvan a 1 millón que teníamos en abril y hay que ver de todas formas si eso llegase a ser o no sostenible. Entonces, hay una demanda que también no es propia solo del esquema de este gobierno, sino que es una demanda de dolarización de la historia económica que tiene la Argentina y cómo eso modificó los incentivos que tienen los ahorristas. Y cuando digo ahorristas me refiero a una persona de 50 años que puede ahorrar $100 hasta un ahorrista que tiene una capacidad de ahorro mucho mayor por mes, ¿no? Digo, los incentivos de la historia de la Argentina hace sobre todo que algunas generaciones se dolaricen. Vuelvo a esto que comentabas vos, que hay un choque de frente ahí entre dos cuestiones que el gobierno dice abiertamente, no por trascendidos. Una, que el esquema cambiario sigue como está. Y la otra es que por un comentario o una presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central, que lo que oficializó es que va a empezar a comprar en algún momento reservas el Banco Central, y eso, para explicarlo al oyente, el hecho de que el gobierno tenga que salir a comprar, eso, bueno, pone presión al tipo de cambio y lo haría, por definición, subir de precio. Ahora, si esas dos cuestiones chocan de frente, hay una de las dos que no va a suceder, o bien el gobierno puede conseguir acumular reservas de otra forma. ¿Hay una tercera vía ahí, una vía alternativa por la cual el gobierno, sin presionar al precio del tipo de cambio, puede igual sumar reservas y que esté a mano del gobierno? Que aparezca una nueva forma de financiar eso, ¿no? O sea, que el gobierno ponga arriba de la mesa una nueva oferta de dólares que no parecería hoy estar, porque digo, el gobierno esas fuentes de dólares las fue utilizando, y es más, la aparición del Tesoro de los Estados Unidos es algo bastante atípico y novedoso. ¿Qué más puede aparecer? No sabemos, pero no parecería ser. Como ustedes decían antes, que los venía escuchando y me parece que es así, más allá de lo que haya dicho el gobierno, que quizás está empezando a testear y a dejar circular unos rumores para ver cuál es la reacción del mercado. Lo lógico es que nos levantemos un día allá, no a este gobierno no le gusta la conferencia de prensa, pero digo, lo tradicional sería que nos levantamos un lunes a la mañana, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central llaman a una conferencia de prensa y se anuncia un nuevo programa económico en el cual la política monetaria y la política cambiaria se adecúan a los objetivos que tiene la Argentina y que tiene el gobierno, por ejemplo, de acumular reservas, por ejemplo, de qué va a pasar con las bandas, de si van a tener un objetivo, por ejemplo, de tipo de cambio real para evitar una apreciación que pueda ser contraproducente. Todo, a ver, recordemos también que en el medio el FMI sigue jugando un rol, y cuando apareció Estados Unidos dijo, bueno, nosotros lo vamos a hacer, pero el fondo también va a ser parte de esta ayuda, va a ser como una tercera parte.
un tercer socio de este plan de rescate a la Argentina, y el fondo lo primero que dijo es sí, está todo bien con la Argentina, pero acuérdense que tienen que acumular reservas. Entonces eso que está diciendo el vicepresidente del Banco Central es lo lógico, y como todos dicen, a ver, el mercado de los dólares lo podemos pensar, a diferencia de los pesos, que es un poco más complejo, bastante como oferta y demanda. Bueno, haces la cuenta de almacenero. ¿Cuántos dólares tenés? ¿Cuántos dólares te pueden entrar? ¿Cuánta es la demanda que vos más o menos ya sabés que tenés? Si eso no te machea con tus necesidades, básicamente te implica un tipo de cambio más alto. Claudio, buenas noches. Joaquín Mujica te habla. ¿Qué tal, Joaquín? Te consulto por algo que decías anteriormente sobre esta cuestión de la demanda de dólares por parte de la gente que llegó al 1.800.000, dijiste, ¿no? Sí, 1.800.000 personas sí demandaron. Y decías, bueno, quizás en el último registro del mes sean 2 millones, pero no va a ser difícil que vuelva a bajar a la mitad. Primero, ¿por qué crees que eso sigue existiendo más allá del resultado electoral? Porque parecía que había como cierta calma después de la elección y que supuestamente este triunfo electoral contundente en todo el país, que tuvo la Libertad Avanza, iba a dar cierta previsibilidad, cierta tranquilidad, ¿no? De hecho, utilizó mucho el gobierno esta idea de riesgo Cuca, ¿no? Miren que si gana el peronismo, esto se va por las nubes, se va el dólar, todo se estabiliza. Entonces, ¿por qué crees que la gente sigue adquiriendo dólares o sigue sin confiar en el peso, digamos? Es difícil de cambiar la cultura, entiendo yo, ¿no? Sí, hay dos cosas, ¿no? Lo podemos dividir. Tenemos por un lado, si querés, los inversores corporativos, que creo que, y ahí es cuando sobre todo pensamos un poco más, bueno, cuál es la lectura del mercado financiero, qué pensamos por ahí los analistas económicos, etcétera. Y ahí no conozco, me parece que nadie tiene una lectura de esto, ya está resuelto y estás en un esquema sostenible. De vuelta, por eso hace mella cuando que el gobierno haya podido decir vamos a ajustar las bandas, ¿no? Porque recordemos que más allá del cambio de las expectativas, el tipo de cambio sigue estando muy cerca del techo del techo de la banda y tampoco es muy claro, y me parece que ahí humildemente creo que el gobierno debería ser más transparente de cuál es y cómo va a seguir el apoyo de los Estados Unidos hacia adelante en ese sentido. Yo creo que el apoyo obviamente va a seguir y es muy fuerte, pero sí en lo cambiario, en cómo van a ser las intervenciones, cómo se utilizaría el swap. Y después, por otro lado, digo, ahí ya tenés una duda, los inversores de cartera del sistema financiero siguen diciendo, bueno, acá hay cosas que todavía no va a ser una resolución por ahí más drástica o más de un día para el otro que hubiese sucedido si el gobierno le iba mal las elecciones, pero algo acá tiene que cambiar porque esto no cierra. Y también tenemos que tomar en cuenta de que si el gobierno tiene que hacer correcciones, lo ideal es que empiece ahora, porque no tiene elecciones de frente los próximos meses, algo que sí va a volver a suceder en 2027. Ahora bien, por otro lado, y yendo más a la última parte de tu pregunta, el ahorrista argentino, que no es un inversor sofisticado, no tiene muchas herramientas muchas veces y mucha educación financiera, o mismo teniendo educación financiera dice, mira, a la larga algo va a pasar en algún momento con el dólar, yo sigo comprando dólares. Y eso para mí más que sí, puede ser que en un punto se vuelva cultural, pero está muy arraigado con incentivos económicos que van a pasar muchos años en los que la Argentina, yo humildemente considero que tenemos para recuperar la moneda, vos tenés que saber que si vos te quedás con pesos no vas a perder plata por lo menos. Y para eso me parece que falta mucho, y también yo siempre pongo arriba de la mesa que los cambios tecnológicos favorecen hoy también el ahorro en dólares y un montón de cosas que tienen un lado obviamente positivo y también un lado negativo, porque por ahí hay un inversor que antes no lo hacía, hoy dice, bueno, mira, me sobraron de este mes 200.000 pesos, toco un botón desde el celular y automáticamente desde una billetera virtual o de lo que sea me dolarizo. Eso antes no pasaba, ¿no? Entonces también hay más herramientas y más facilidad, me parece, para dolarizarse. Y por ahí alguien que no tiene ganas de rebuscarse demasiado, tú dices, total, la Argentina esto me rinde, hago clic y me dolarizo. Claudio, te llevo un segundo a la cuestión de la actividad económica o la economía real, ya dejando un poco de lado la cuestión de lo financiero, de lo cambiario, que fue el tema de conversación sin duda de la previa electoral, y ahora por ahí se le abrió al gobierno la oportunidad de
empezar a mostrar otra cosa respecto a la actividad real. ¿Vos estás percibiendo, estás viendo algo respecto a cómo puede desarmar el gobierno, digamos, todo este armazón de, bueno, no sé, tasas de interés altas, restricción monetaria muy, muy fuerte, muy, muy rígida, que de cierta forma, bueno, perjudicó al ritmo de la actividad? ¿Vos ves de qué forma pueda salir el gobierno, ir desarmando todo esto para empezar a liberar un poco la actividad? Sí, a ver, está bueno el punto porque está totalmente conectado con lo que veníamos diciendo y por eso yo antes lo que señalaba es que el gobierno tiene que hacer un cambio en la política monetaria y en la política cambiaria porque van de la mano. Y una de las señales por la cual el gobierno también seguramente piensa que el nivel de dolarización sigue siendo alto para lo que ellos necesitan es que si bien las tasas de interés se acomodaron un poco más a la baja, siguen estando muy altas y no te permiten pensar que, sobre todo porque ya ha pasado más de un año y medio, los ingresos van a poder suplantarse con una mayor financiarización del consumo, ¿no? Pero yo creo que si el gobierno de vuelta pone un tipo de cambio un poco más competitivo, baja las tasas de interés y empieza a hacer de vuelta a rearmar también el esquema de la política fiscal, tiene herramientas para al menos intentar sin hacer cambios, si querés, muy drásticos o que el mercado los lea como diciendo, bueno, vamos hacia un esquema que puede ser mucho más frágil, que el nivel de actividad empiece a mejorar. Hay que ver hasta dónde le da, ¿no? Yo siempre insisto con que es muy difícil pensar que la economía va a crecer si no vemos herramientas que le permitan al gobierno dinamizar la demanda interna. Y para dinamizar la demanda interna, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que el gobierno algo que hizo bien fue en la política social, por ejemplo, dar buenos aumentos y la asignación universal por hijo, ¿no? Que eso no resolvió, pero permitió compensar, por ejemplo, lo que estamos viendo es la pérdida de puestos de trabajo no registrados y al mismo tiempo mayor desocupación en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Pero ahora envió un presupuesto en el cual dice que se va a dejar de actualizar automáticamente cómo se hacen las jubilaciones. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en el acuerdo con el fondo le venía diciendo tenés que ser más eficiente con el gasto en la UH. Entonces digo, ojo que en esta segunda etapa, en vez de tener políticas que en un punto tengan una tendencia hacia reactivar más el consumo interno, vayan en lo opuesto, ¿no? En el camino opuesto. Y a propósito de esto, y te sumo una más, ahí hay un argumento del gobierno respecto a la actividad que está entrelazado con las reformas que quiere mandar al Congreso ahora, que son básicamente la laboral y la impositiva, y que eso es, de cierta forma, desde la visión del gobierno, el sostén por el cual la economía debería crecer a mediano o largo plazo sostenidamente. ¿Es correcta o es lineal, a tu juicio, la interpretación de que reformas de ese tipo van a alentar la actividad económica o no necesariamente sea así? No necesariamente, porque de vuelta, eso es una mirada desde la oferta, ¿no? Y lo pensamos desde la oferta desde este sentido. El gobierno lo que dice es, mira, yo voy a hacer una reforma laboral, entonces voy a hacer más fácil para las empresas contratar y despedir gente, y eso desde el punto de vista laboral, ¿no? De todas formas estamos hablando de trascendido porque todavía no hay un proyecto concreto, pero ese es el discurso, digamos, oficial en los medios públicos, entonces podemos agarrarnos de esos argumentos. Y por otro lado, respecto a la reforma tributaria, que tampoco es muy claro qué quiere hacer la reforma tributaria, pero supongamos que va por una simplificación y una reducción de algunos impuestos. Ahora bien, eso es desde el lado de la oferta, ¿no? Porque supongamos que vos le decís hoy en día a una fábrica en el conurbano bonaerense, mira, ahora te va a ser más fácil y más barato contratar a una persona. El empresario te va a decir, bueno, perfecto. Ahora bien, yo hace 3 meses que por ahí veo que mi producción se mantiene constante, pero que está un 15% abajo de lo que estaba hace un año. No necesito contratar más gente. Entonces, por más que la facilidad esté, eso no implica que va a salir corriendo a tomar nuevo personal. Entonces, ¿puede ayudar? Sí, yo creo que hay que discutirlo cómo, pero que claramente me parece que tanto en el régimen laboral como en el régimen impositivo estamos hace muchos años en un statu quo que no termina beneficiando a nadie, o al menos no beneficia a las grandes mayorías y se sostiene en el tiempo.
Pero por el otro lado, de vuelta, yo me pongo al lado de la demanda. Si no hay una recuperación del poder adquisitivo o un boom de las exportaciones, que habría que pensar cómo sería ese boom para que traccione tanto, o de la inversión, no, por más de que sea muy fácil contratar a alguien o que sea muy barato abrir una empresa y sea más fácil abrirla y tributar, etcétera, que sobre todo para las pymes me parece que es muy importante, no va a resolver, no va a generar un boom. La economía no va a despegar, y recordemos que estamos en una economía que técnicamente, si las estimaciones que tenemos de analítica son correctas, con una caída que también tuvimos mensual en el mes de septiembre, ya entramos en una leve, pero una recesión técnica, porque tenemos 2 trimestres de caída. Claudio, gracias por tu tiempo y tus minutos. Perdón, le vas a preguntar. No, porque me quedó algo pendiente. Digo, ¿le vas a preguntar algo? Claudio, no te dejes amedrentar. Acá el conductor es hincha de aquel otro club que no vamos a nombrar. Pero vos anunciaste que Claudio, me dijiste en privado que Claudio es hincha de River. Reconocido Gallina, por supuesto. Yo quería saber, a ver qué piensas de si la continuidad de Gallardo o no. Entonces, digo, para cerrar la jornada del lunes. No, me parece un gran tema. Yo creo que, por un lado, River este año tuvo muchos desafíos en los que nos fue mal. Por ejemplo, jugar la Copa Libertadores. Lamentablemente no pudimos progresar. Eso es importante, que jugar la Copa Libertadores. No, está bueno, me pone contento que los primos lo vuelvan a jugar, así si hay una final la podemos volver a ganar. Pero por otro lado, creo que Gallardo se merece, si hay una persona en el mundo que se merece al menos una chance más que podría haber tenido cualquier otro técnico, es él, así que en él confiamos. Una chance más. Nos va a ir bien. Ahí está, excelente. No le suelte la mano como vos. Excelente. Vos le soltaste la mano. Al principio del programa dijiste. De ninguna manera. La estatua de Madrid se terminó. No difundamos fake news, por favor, te lo pido. Gracias, Clau. Un abrazo grande. Ha sido un gusto, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí estaba todo. Así está la cosa. Interesante, hay un par de cosas que decía. ¿Qué tema? Claudio. El tema de las bandas, ¿no? El tema de las bandas, sí, no. El gobierno ahí no se sacó. Es muy claro esto, ¿eh? Decíamos antes de las elecciones, el gobierno va a estar, si le va mal o si pierde las elecciones, va a estar obligado y no va a tener tiempo, no va a tener margen, va a tener que hacer algo con las bandas. Sí, romper las bandas, ¿no? En ese momento. O desarmarlas. O desarmarlas. Desarmar el sistema de bandas, ¿no? Era la presión que sufría el gobierno en ese momento. Ganan las elecciones, parece que el gobierno ahí se queda como diciendo, listo, ¿vieron? Mi esquema no perdió la elección, mi esquema, y aún así vuelven a aparecer las preguntas. Entonces hay que ver si no estará, por lo menos ahí, subterráneamente el gobierno pensando en algo. Por ahora son todas distractivas y que la cosa sigue como está. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Última tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Sí, ya es hora de esconder del mundo el dolor. Bajo la piedra, sé que estaré bien. Los gatos como yo caen de pie. No quiero jugar mi suerte por ti, no puedo. Donde pequeña vivir, pronto estaré de aquí. Muy lejos, ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid.
Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Villegas celebra 15 años con un menú aniversario único. Viví la mejor cocina argentina en Puerto Madero. @Villegas Restó. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
Bueno, seguimos lunes otra vez, que nos quedan unos minutitos del programa de hoy. Marian, qué ruido que generó Emanuel Álvarez aquí, ¿no? Con sus declaraciones. A ver, es una persona, un exfuncionario del gobierno del gobierno peronista que habla con bastante frecuencia, diría, en los medios de comunicación. Ya es un consultor propiamente dicho, ya no está tan ligado a la política. Que incluso ha hecho cuestionamientos, las gestiones de Alberto, ni hablar a estas de Milei, pero hoy hizo mucho ruido y generó que Milei le contestara. A ver, si pasame en limpio o pasanos en limpio todo. ¿Qué fue lo que dijo y cuál fue la reacción? Fue así, fue una entrevista de Álvarez Agis el viernes a la noche, si no me equivoco, en el canal IP. Él hace lo hace casi como un comentario del pasado. Lo que pasa es que, hicieron un recorte militantes libertarios. Lo vi, por ejemplo, a Agustín Romo ahí dándole como mucha mecha al asunto, porque recortan la parte en la que Álvarez Agis lo que propone para fomentar una economía más en blanco, o mejor dicho, que se use menos efectivo, por lo cual es informal la economía, es crear una suerte de impuesto a el uso efectivo de cash. Entonces, ¿cómo lo efectivizaría él? Tampoco es que fue una propuesta demasiado elaborada, simplemente lo entendí que lo dice casi como un comentario, como una idea que se le ocurre. Es que, por ejemplo, uno va al cajero, quiere sacar 10.000 pesos y el cajero le da 9.000. Es decir, que hay un descuento automático por el hecho de querer usar cash. ¿Cómo derrama eso? Y que una persona, en vez de ir al cajero a pedir cash, sabiendo que le van a cobrar eso, le va a ir al comerciante y decir, mirá, cobrame con la billetera virtual, con el débito, con lo que sea, porque no quiero pagar ese impuesto. Bueno, es una idea que pasó como una más dentro de una conversación mucho más amplia y que ni siquiera era lo más relevante. Bueno, recortan esa parte hoy varias cuentas de Twitter libertarias y era solamente una cuestión de conversación en Twitter hasta que toma, digamos, cuestión de Estado cuando se mete Milei en el asunto, nada más y nada menos que el presidente, que no la dejó pasar. Y Milei, bueno, ahí se despachó con algún tuit acusando, poniendo, al estilo Milei, ¿viste? Con la prosa que tiene el presidente en Twitter, kirchnerismo igual chorros, y le inventó un apodo que era, había uno que ya se lo había mencionado en algún momento del año pasado, que era a Emanuel Álvarez el Gil. Esto no lo digo, o sea, no está bien, pero lo digo para que se entienda. Es lo que dijo Milei. Para que se entienda el asunto. Y ahora dijo así como Emanuel Álvarez Chorro, una cosa así. Bueno, lo criticó como porque, digamos, el discurso de fondo del oficialismo fue: acá tienen las propuestas del oficialismo o de la oposición, perdón, las propuestas del kirchnerismo o de la oposición en general, que lo que quieren es crear otro impuesto. Ahí después le contestó, eso lo que marcó, esto lo hablamos al principio del programa, es una cosa que no se veía de Milei desde hacía un tiempo, que era el pelearse de manera directa, frontal, inventando un apodo, ahora que eso es una cuestión más de color si querés, pero yendo directo contra el gremio de sus colegas, de sus pares, de los economistas. Te acordarás, bueno, fue inaugurado con los econochantas, con los mandriles, bueno, enorme cantidad de epítetos que fue inventando el presidente a lo largo de todo su mandato. Tuvo siempre un grupo de economistas de cabecera como para castigar en público. Bueno, se subió ahora a esta pelea virtual con Álvarez Agis, que después Álvarez Agis, por su parte, después salió a contestarle a Milei, y lo que él dice es que es cierto que está pensando en una forma de castigar impositivamente el uso del efectivo de esta forma, pero que lo hacía como una forma de compensación de una eliminación de otro impuesto, que es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es el impuesto que les cobran a todos nosotros cuando usas la tarjeta de crédito. Y te llega un rengloncito en el resumen de la tarjeta que te cobran, creo que 1,2%, una cosa así, quizás un poco más, por cualquier transacción que sea con tarjeta de crédito, incluso con tarjeta de débito.
Entonces, bueno, lo que en definitiva, para resumir, lo que estaba diciendo Álvarez Agis era una propuesta para fomentar el uso del dinero electrónico y no el efectivo. Bueno, esto fue Ahora, tomado... Es una, digo, en definitiva, Álvarez Agis hace propuestas como ha hecho otras tantas, pero digo, el gobierno o mejor dicho, Milei y los tuiteros libertarios se agarran de una propuesta de un consultor para mí, que está vinculado al peronismo, Sí. digo, o sea, porque ni siquiera es que un consultor, voy a decir, bueno, no, mira, la hizo un consultor libertario ligado al gobierno, al que Milei escucha y No, que no, entonces no. tiene algún tipo de viabilidad Ni siquiera- que eso se haga. Ni siquiera No, eso. no, No fue un diputado electo de Fuerza Patria, Claro. ni un diputado de funciones que dice voy a presentar un proyecto de ley para crear un impuesto consultor nuevo. que es un ex funcionario. Es un consultor, no tiene demasiado, o sea, tiene cierta identificación por ahí con el peronismo, pero no está metido enteramente con candidatos hoy o con una fuerza política. Y fue, te digo, cualquiera lo escucha, búsquenlo a quien le interese, lo dijo como un comentario. Ni siquiera fue una propuesta. Esta es mi forma de solucionar algo. Lo dijo como un comentario. Pero bueno, siempre sirvió para al gobierno para meterse en una discusión política con el kirchnerismo que siempre tiene a mano. Bueno, y otro que generó polémica, también con su aparición, fue Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, que estuvo en el programa de Tomás Rebord, y dijo varias cosas. A ver, habló de su situación personal en la causa por violencia de género, que le inició Fabiola Yáñez, su ex mujer. Habló de su gobierno, habló de Kicillof, habló de Cristina, habló de la relación conflictiva entre el kirchnerismo y él. Y a ver, algo de esto decía en esa extensa charla que tuvo anoche. Una situación parecida ahora que Sí, no me en gusta tu hacer, me gobierno. gusta hacer paralelos, pero veo situaciones parecidas, sí. ¿Qué pensás de eso, de Axel? ¿Vos crees que a Axel le están haciendo lo que te hacían a vos? Mira, yo creo que Axel fue un buen gobernador, sigue siendo un buen gobernador. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy preparado. Tiene una situación de adversidad ahora muy grande porque el gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal. Y lo que yo no me perdono es que nosotros lo ayudemos al gobierno haciéndosela más difícil a Axel. ¿Quién ¿Por se qué le hace difícil a por qué Axel? Pero no me pregunten cosas que todos saben. No sé. Tomás. A ver, ¿qué? Tomás, como le dijo una vez Lazarlo a... Conmigo no. Conmigo no. Varones. Claro. Entonces no me hagas decirte lo mismo. ¿Lo ves presidente o candidato, cuanto menos Axel? ¿27? Él es potencialmente un candidato, claro que sí. Hay otros, pero él es uno, claro que sí. ¿A qué otro ves? Nunca descarto a Massa, que para mí es una de las personas que mejor conoce el Estado Nacional. No descarto para nada a Capitanich, que acaba de hacer una elección extraordinaria. No descarto para nada a Martín Soria y a su hermana, que son dos personas Pero no crees que increíbles. también... No descarto para nada a personas que son intendentes y que yo siempre reclamo, salgan de ahí y vayan a recorrer el país porque son extraordinarios. Gente como Gabriel Catopois o como Jorge Ferraresi. Impresionantes funcionarios, serían extraordinarios. Bueno, ahí hablaba Alberto. Se empezó con los candidatos 2027, Alberto. ¿Lo escucharán? ¿Alguien tomará sus propuestas? Sí, me parece que, a ver, tiene de todos los que dijo, me parece que Massa y Axel son los dos que en el peronismo son dos nombres que giran. El de Axel, ya nos hemos cansado de decirlo, digamos, todo el proceso de Axel de autonomía de Kicillof, de Cristina Kirchner, tienen que ver con una candidatura 2027, y a Massa nadie lo da por muerto, nadie lo da por muerto. Quienes conocen a Massa saben que va a intentar ser candidato en el 2027. Habrá que ver en qué momento está la discusión del peronismo para ese entonces. Después yo la verdad que lo de los Soria, Capitanich, es más improbable, ¿no? Me parece, los propios intendentes, yo creo que Catopodis tiene la intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, no a presidente. Pero bueno, ahí Alberto dando su mirada, y esto que dice, ¿no? De lo que no me perdono
es que se le hagamos más difícil a Kicillof, más difícil de lo que se le hace el gobierno. Claramente un misil teledirigido a San José 1111 para Cristina Kirchner y también para Máximo, con los que terminó en una muy mala relación. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo lunes. Ya no tendrá Superclásico, pero bueno, habrá que ver en qué situación, si sigue el mismo técnico de River o no. Hemos tenido un lunes cruzado por lo deportivo y lo cerramos de esta forma también. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Desde Buenos Aires.